los dominadores, los machos, los que podemos no solamente dominar a la mujer, sino también al animal. O sea, los hombres nos consideramos superiores. Nos han dicho de que nosotros mandamos, decidimos, podemos golpear, podemos maltratar a quien nosotros querramos. Tenés que cumplir con eso. Si no cumplís con eso, entonces vos no sos hombre. Realmente a nosotros los hombres cada día más nos hacemos más infelices, nos hacemos cada día menos humanos y eso para nosotros también causa daño. Somos del grupo de hombres contra la violencia, andamos haciendo esta campaña en contra de la violencia hacia las mujeres. Nosotros no somos violentos. Yo sé que no soy violento, por eso lo estamos invitando a hacer esta campaña, para no más violencia hacia las mujeres. Tenemos una campaña en contra de la violencia hacia las mujeres. Y te invitamos a que también puedas compartir este folleto con otros hombres que vivan cerca de tu casa, que conozcas, para que conozcan sobre la campaña y la posibilidad de cambiar. Ok, gracias. ¿Alguien más? Somos del grupo de hombres contra la violencia. Andamos haciendo una campaña en contra de la violencia hacia las mujeres. Entonces andamos repartiendo estos folletitos. Si es que le pega una mujer, no hombre. Por eso estamos repartiendo estos folletitos. Precisamente esa es la campaña que andamos haciendo nosotros, que le pega una mujer, no es hombre, ¿verdad? Entonces andamos haciendo esta campaña en contra de la violencia hacia las mujeres, ¿verdad? También en contra del abuso sexual. Yo creo que a ninguno de nosotros le gustaría que llegaran a abusar de nuestra hija o de nuestra esposa, de nuestra compañera. Entonces nosotros estamos haciendo esta campaña también para poder luchar en contra de ese tipo de violencia. Para mí es una vergüenza ser violento, o sea, porque no solamente causa daño a la mujer, también me causa daño a mí. No solamente le causa daño al niño o a la niña, también me causa daño a mí. Entonces me cortó. Y me dio un golpe en la nariz, me la quebró. La primera vez que él me pegó fue cuando estaba embarazada de mis gemelos. Me escapó de quebrar una muela. Me iba a llegar a donde yo estuviera, me iba a quitar a mis niños y me iba a matar. Todas las veces me maltrataba las piernas, todo, me maltrataba el cuerpo, pero el físico, esa fue la primera vez. My mother's husband took me as a prisoner in the house. He was abusing me sexually for years and years. The first thing that I learned was to maintain silence and to do everything and never say anything. But she broke her silence, unleashing an international scandal. Una denuncia personal contra Daniel Ortega. This woman's stepfather is Daniel Ortega, former president of Nicaragua. Zoil America says he started sexually abusing her when she was 11 years old and continued to rape and batter her for nearly 20 years. Daniel Ortega, who swept to victory as leader of the Sandinistas, is worshipped as a revolutionary hero, a figurehead and symbol of Nicaraguan pride. His election campaign slogan was, "Vote for Daniel, our fighting cock." I was the prisoner of the hero. I was the slave of the myth. It was not just rape. It was not continuing rape. It was to do some kind of fantasies or sexual activities that I think hurt the dignity of every woman. And if you take in account that I was 14 or 15, it was just terrible things. I just think that this man is a summary of what a man can do when a man have power, and at the same time when a man just conceive his sexual activity as a part of his power. Una verdadera conspiración
Zoila America wants to see Daniel Ortega in court on charges of multiple rape. But he refuses to stand trial, claiming immunity as an ex-president. Y se trata de golpear con esto también al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Daniel era mi héroe. Cuando yo escuché la denuncia que Zoila America hacía en contra de Daniel, para mí se armó un conflicto, porque estaba entre lo ideológico y la realidad. O sea, si yo, partiendo de mi ideología como sandinista y como alguien que respetaba, que admiraba muchísimo a Daniel, tenía que aceptar con todas las evidencias que Zoila vino planteando. Me di cuenta que sí, era cierto, que es un hombre que sí ejerce violencia. La única diferencia que hay entre él y nosotros, los del grupo de hombres, y personalmente conmigo, es que yo reconozco que sí he sido violento, pero también quiero cambiar. Daniel, en este caso, ni siquiera reconoce la violencia que ha ejercido en su familia. When Zoila America announced that her stepfather had abused her, she blew the cover on a hidden epidemic of sexual violence. Over half of Nicaragua's women say they've been assaulted by their men. 1 in 4 girls is sexually abused. This bastion of machismo is the last place on earth you'd expect to find men doing pioneering work against male violence. But Zoila America's revelations about Daniel Ortega have moved some Nicaraguan men to look for new ways out of the macho trap. Javier Munoz is part of a small radical men's group, out to challenge the behavior of the street gangs terrorizing the barrios of Managua. El hombre que, muchachos, ¿saben qué? Yo les quería invitar a participar en una actividad. La actividad va a ser un taller. O sea, yo formo parte de un grupo que se llama Grupo de Hombres contra la Violencia. Es un grupo que está trabajando cómo nosotros los hombres nos relacionamos con nuestra familia, con las mujeres, ¿verdad? Es el comportamiento que podamos tener, a lo mejor violento, y ver si podemos cambiar. Entonces comenzaríamos a hablar de nosotros, no vamos a hablar de otras personas, sino que la idea es que conversemos sobre nosotros. Sí, hombre. ¿Cuándo y a dónde sería? Mira. Por eso les digo, nosotros no estamos con la onda de eliminemos la pandilla, porque ese no es el objetivo. El objetivo es que si yo soy de la pandilla orgullosamente, pero no maltrato a nadie. Las cosas que nos dicen en la calle, nos dicen, la mayor parte de la gente nos dice, no te dejes golpear, y si te dejas sos un maricón, es lo primero que le dicen a uno. Sean vascosidades lo que tenemos ahí puesto, y cosas buenas y cosas malas. Pero usted quede por nuestro bien, y que algún día por lo menos yo quiero cambiar, y yo pienso que aquí todos queremos cambiarnos, por algo estamos aquí. En muchas pandillas se dice de que el hombre es aquel que se enfrenta contra otra pandilla y gana y le demuestra ser el mejor dentro de pandillas. Dentro de la vida militar, esto nos llevó a ¿qué? A mucha violencia. The recent war has left behind a huge stock of guns, a culture of violence, and a generation of brutalized young men. Dejar limpio y después lo vas a explicar. The Men Against Violence group, veterans of military service themselves, have been called in by the Nicaraguan army to devise a workshop teaching soldiers to unlearn the rules of machismo. La imagen que se tiene del ejército de ser un órgano represivo, un órgano que tiene mucha violencia, pues mi inquietud va dirigida a eso. ¿Por qué esa contradicción, diría yo? Ahora ustedes como ejército proponen hacer prevención de la violencia. No es inherente solamente, digamos, a la población militar, que es inherente a todo el país. Como vemos los periódicos todos los días, hay personas asaltadas, violentadas. Es decir, es un problema a nivel nacional. No se contradice o no es algo con el que va a formar un conflicto luego en la capacitación misma de los militares, ¿verdad? Contribuimos al proceso de pacificación, también queremos contribuir en el proceso de la prevención de la violencia. Estos hombres que han pertenecido a las Fuerzas Armadas tienen un alto índice de violencia dentro de su familia.
Por ejemplo, decían unos de ellos de que en su casa ellos no opinaban, sino que ellos mandaban. Y tenemos que superarlo. Es muy importante para nosotros superar todo eso. Bueno, oficialmente no tenemos estadísticas, no tenemos registro, pues, registro de, digamos, del problema de violencia intrafamiliar, pues, de los militares. O sea, un fenómeno que a lo mejor existe, pues no creo que no exista, para decir existe, pero realmente no es tan remarcado o no es visibilizado, tal vez, ¿verdad? Y ahora para mí eso es novedoso, el hecho de que ahora sí podemos hablar de que no solamente en un país hay guerra, también hay guerra en la casa. To spread the message that men must change the way they act, the men's group has made an advert, screened between the soap operas on national television. Algunas veces cuando pierdo la paciencia, mejor salgo a caminar. Eso me tranquiliza. Y después regreso a la casa y converso de buena manera con mi pareja. Evitar la violencia está en tus manos. Que el machismo es eucalíptico. El eucalipto es un árbol grandísimo, pero se encumbra, o sea, es más alto que los demás árboles que están alrededor de él. Pero por otro lado, las raíces se profundizan tanto que absorben todos los nutrientes de la tierra, la seca, destruye la tierra y destruye toda la vegetación y todo lo que está alrededor de él. Algo así es el machismo. Yo te voy a ir a ayudar. No, yo ingresé al grupo a partir de una necesidad personal. 4 manzanas, digamos. Nosotros somos alrededor de 15 hermanos por parte de mi papá. Son más o menos 4 mujeres con las que él convivió. Él no vivió conmigo cuando yo era niño. Yo nunca supe lo que era un padre cerca de mí. ¿Y tenés 2? ¿Cuántos eres? Yo he tenido la experiencia de ver violencia en mi familia, violencia en otras familias. Y lamentablemente yo inclusive he sido violento, a tal grado que yo maltrataba a mi hijo. Comencé a ver de que yo estaba actuando igual, ni más ni menos, a como actuó mi papá. Yo rechazaba ese modelo y sin embargo estaba reproduciéndolo. Entonces dije yo, es un momento de detenerme, es momento de cambiar, y a estas alturas yo con mi hijo nos amamos muchísimo. Tal vez seguimos siendo pobres, ¿verdad? Pero somos felices y muy ricos en ese amor que compartimos en la familia, y eso es producto de un cambio que yo he tenido, y es un cambio que lo quiero compartir con todos los hombres. The men's campaign is attracting attention outside Nicaragua. Javier is on his way to California to lead a training workshop for the men's movement in San Francisco. Nos han dicho de que nosotros somos los tercermundistas, somos los que no tenemos experiencia, que solamente lo bueno viene de allá y no de aquí para allá. Y ahora es la forma como podemos mostrar que nosotros aquí, en medio de la pobreza, estamos luchando por vivir mejor. El machismo no es algo que nació con nosotros en Latinoamérica. Además que no es solamente en Nicaragua o en Centroamérica o en Latinoamérica que existe el machismo existe en todo el mundo. Entonces no es porque somos latinos que somos machistas. I was in Nicaragua in 1997 and learned while I was down there that there was a workshop being offered by the Nicaraguan Men's Group, and was fortunate, was invited to participate. What I saw in Nicaragua was a use of theater, of role plays that really incorporated the participants into not just the activities but into the design of the workshop itself, and that felt different. There was very little that felt shaming in the approach used by the men's group in Nicaragua, and that was exciting to really think about how we can work with men in a way that invites men to take this work on as they see both the advantages to women and children, but also to us as men. I was really very excited to have all of you here this morning
and also to have the three men from the Grupo de Hombres de Managua with us today. I think it's important that we recognize that they're coming here today to teach us. Often this notion is that we in the North sort of go elsewhere and teach people about what we know. And I think we're really breaking with that scheme in some ways. Listen to your husbands. He speaks the truth. He is speaking from God. Ay, mijo, ¿cómo estás? ¿El juego cómo te fue? ¿El fútbol? ¿El fútbol cómo te fue? Easy. Oh, easy. Estuve firme. She's looking fine. She's looking fine. Yeah. Step up to no, man, I can't. I'm shy. I'm a shy guy. Come on. What is wrong with it? Are you gay? Coming from the country that they do, with the history of oppression and war that is in that country, doing the level of work that they do, that is inspirational, because as a leader of a program, I find it challenging, and I have all the resources of San Francisco behind me. Muchas cosas, como por ejemplo la familia, el dinero, el sexo, fantasía, una fantasía con Oscar de la Hoya. Picture that people have of revolutionaries and people who fight wars, like bullet belching men, you know, and to see men who have such a passion for life and for living and love. That was the most moving part. Fue muy tímido, la también no me gusta. Así sos vos, amor, sí. Muy loving. Sí, te quiero, te amo mucho a la gente. Y aquí, yo me noto que sí es así, vos es así. That you're very much like that. Pero quiero hacer más, por eso digo que quiero hacer más. Quería decirles que yo, gracias a estos hombres que están aquí, y hoy día sí me siento un hombre. Yo no era un hombre, yo era no sé qué cosa, pero la forma en que yo traía mi vida antes de participar con estos hombres no era vida. I grew up seeing a lot of the stereotypes he's been talked about. A lot of these issues and a lot of these topics hit home to me. Sometimes I was reflecting so much on my family, and especially my nieces and my nephews and my unborn children that one day will hopefully come. I think about the process of change that will happen in society and that these men are spearheading it. Nicaragua tiene las puertas abiertas, nuestras casas, nuestros corazones están abiertos para ustedes. Y que no nos separen fronteras. Primera vez en mi vida que me regalan flores. Jamás. Gracias. They get applause in California, but back in Nicaragua, the men's group is flung into a controversy. As the political row continues over the Daniel Ortega sex abuse scandal, it's time to take a public stand. They join Zoil America in her fight to bring her stepfather to justice. It's the first time a men's organization has turned out to protest with a small band of supporters. El partido donde yo he militado muchos años, se le tilde a ella de ser traidora. Pero la verdad es de que quien traicionó fue Daniel. Y quien está defendiendo una causa, y es una causa muy justa, es Zoil América. ¡Justicia! 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 ¡No más impunidad! ¡No más impunidad! Tranquila. It's important to have the support of men. It's something not too easy. And for me, to be near of men who recognize that they are in their own process of transformation. When a man
decide to be in the same place when a woman is struggling against violence, for me, is the first step. Our country needs new kind of men, and they are, I think, the first. Justicia, 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 justicia. But how far have they got towards becoming a new kind of man? The Men Against Violence group meets to question their own and each other's behavior. Si pudiéramos compartir las experiencias que hemos tenido nosotros en nuestras vidas sobre el abuso que muchas veces a lo mejor hemos dado a otras personas. Y el caso Soy la América no es solo el caso Soy la América. A mí mismo, la denuncia de ella me removió cosas de mi propia vida. Yo fui molestado sexualmente, una vez niño también, y lo que decía Carlos me recuerda a eso, y yo molesté sexualmente también. No sos el único, todos estamos aquí porque realmente todos hemos vivido, de una u otra manera hemos vivido violencia, pero también hemos ejercido violencia. Y lo importante sí es de que estamos aquí tratando de conocernos mejor para poder ir cambiando cada día. Yo no estoy diciendo que yo soy un hombre santo, no estoy diciendo que no he sido violento. Lo he sido, pero quiero dejar de serlo. A pesar de que ya tengo algunos años dentro del grupo y en este proceso de ir desaprendiendo todos esos antivalores que como hombres nos han venido enseñando, y yo en julio golpeé a mi compañera, a mi esposa. No me gustaría que alguien de ustedes viviera eso. El ejercicio de la violencia, el poder que nosotros tenemos, decís vos, nos da como privilegios. El hecho de ejercerla, o sea, la ejercemos para no perder privilegios. Y eso es lo que vos no asimilaste. No es fácil rechazar privilegios, y que esos privilegios muchas veces los sustentamos con la violencia que ejercemos. Y sé que no es cosa de que porque perdí el control, no es nada de eso. No es otra cosa más que el poder que tenemos los hombres. Sabía que físicamente no me iba a hacer nada. ¿Qué iba a hacer? ¿Meterme preso? ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas? A pesar de lo pues reprochable que es lo que hiciste, que vos mismo lo aceptaste, lo que ha hecho Carlos es admirable, pues, compartirlo, ¿no? Pregonamos la no violencia de parte de los hombres y no podemos pregonar una cosa y hacer otra cosa, pues. Para mí mi primera misión es deshacerme del machismo que yo llevo por dentro, ¿no? Y yo creo que es la misión del grupo también, ¿no? Deshacernos del machismo como grupo. Como dije, podría a lo mejor justificarlo así o decirlo de esa manera, es mi machismo que llevo dentro. Pero tengo los elementos teóricos en cómo sacarlo de adentro. Alguien una vez dijo, son unas raíces tan profundas, y es cierto, son tan profundas, cuesta tanto, ¿cómo hago? ¿De qué manera? ¿De qué manera yo dejo de demostrarle al vecino que realmente soy hombre sin necesidad de gritar, de golpear, de psicológicamente imponer mi criterio, mis decisiones? Y yo me atrevería a decir entonces que no hay hombres buenos y malos. Todos somos parte de este sistema, nos han formado con un modelo y es difícil romper con ese modelo. Pero creo que la lección que hay es y que Carlos nos estaba diciendo ahorita también, es que todo es posible si todos nos lo proponemos, ¿verdad? Y que sí podemos romper ese esquema.